Empieza a grabar para mirarla. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Ciencias Sociales, y estamos con Rubin Puffington, que es asesor y consultor para procesos de política pública, profesor de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Políticas y analista en política pública, con quien hablaremos acerca del conflicto armado y los diálogos de paz. Entonces, ¿en qué cree que va el conflicto armado? ¿En qué etapa, si se puede hablar de una, ya que estamos en medio de un diálogo o proceso de paz? Bueno, hablar de etapas en este proceso es importante, y es importante ubicarnos en dónde estamos. La negociación con las FARC es una negociación compleja, pero es compleja no solamente por las características de las FARC, sino es también compleja por la historia reciente de este país. Y eso hace que hayan muchos temas que todavía no se han puesto en la mesa, que son temas importantes pues para consolidar, hacerle el amarre realmente a esta negociación que lleva el gobierno con la FARC. También tiene un momento político atravesado por elecciones el próximo año, y eso hace que se complejice mucho más el proceso. ¿Dónde se está en esa negociación? Pues en el segundo punto de 6. Y ese segundo punto tiene que ver exclusivamente con la participación en política de las FARC después del proceso de desmovilización. Ahora, si bien es cierto que se ha avanzado muchísimo, porque es la primera vez que con las FARC se llega a concretar por lo menos la posibilidad de desarme, la posibilidad de entrar en la vida política del país. También es cierto que hay sectores de la sociedad opuestos o en oposición a que las FARC se reivindiquen con la sociedad colombiana. Y eso hace que el proceso tenga muchísimos enemigos, que haya muchísimas acciones posteriores al acuerdo de La Habana del punto 2 que necesiten ser respaldadas, que necesiten ser acompañadas no solamente por la comunidad internacional y por la sociedad colombiana, sino también por la legislación. Y ahí puede haber un cuello de botella fuerte, que eso todavía no se ha desenredado. O sea, simplemente el acuerdo de que van hacia allá, de que hay toda la disposición, pero falta desenredar esos problemas laterales o colaterales que tiene el proceso. Se está en ese punto. Creo que se ha avanzado muchísimo y eso es bueno para el país, es bueno para la negociación. Pero, como les decía anteriormente, pues todavía falta mucho camino por recorrer, y entre ellos mucho camino que no es de control ni del gobierno ni de la FARC, como es la decisión que tome la sociedad colombiana en las próximas votaciones. Dependiendo de quiénes salgan elegidos, no solamente a la presidencia de la República, sino al Congreso, obviamente el proceso tendrá una mayor o menor respaldo para poder consolidarlo. Ahora, el tema duro pues de esa coyuntura política es la posibilidad de que el expresidente Uribe, que es un enemigo directo del proceso, llegue a consolidarse en el Congreso como una mayoría y como una propuesta política en contra del proceso de paz, pero también con agenda propia frente al tema de cómo darle tratamiento al conflicto armado en Colombia. Bueno, y pues llegado al punto en el que se den los diálogos de paz y todo esto, ¿qué reformas constitucionales harían falta, por lo menos para la reparación de víctimas? Bueno, ahí hay dos cosas. Yo creo que nos toca colocar un poco el retrovisor, ¿no? Históricamente. Hay un tema del cual casi no se habla, y es que hubo unos procesos en el 91, ¿sí?, que dieron salida a una nueva constitución, ¿sí?, pero posterior a eso hubo todo un proceso de violencia de 20 años que no se ha analizado, creo yo, desde mi punto de vista. No se ha analizado de manera
integral. Solamente un punto para poner en la mesa. La Constitución Política del 91 abrió canales de participación y sobre todo los canales de participación tuvieron que ver con grupos minoritarios y tuvieron que ver con acceso de otros partidos políticos y movimientos a los estamentos públicos de representación política. Posterior a eso, ¿qué se da? Se da un proceso de violencia muy fuerte, sobre todo en lo regional, ¿sí? La toma de todas las curules de representación regional y nacional. Un poco después, en el momento actual que estamos viviendo, toda una avanzada de grupos paramilitares, de narcotráfico, de sectores de élite del país vinculados a ese proyecto. O sea, la Constitución dio la posibilidad de democratizar el país y se viene un proceso de violencia que vuelve y lo cierra. ¿Sí? Venimos en otro proceso de paz. Este proceso de paz intenta otra vez tocar el tema de la representación política y ampliar los canales de representación, hacer un estatuto de la oposición. Y eso tiene que ver un poco con mirar la experiencia que se vivió de los procesos del 91. Tenemos alcaldes y gobernadores que vienen del proceso del 91 con agentes que fueron miembros de grupos armados, alzados en armas, que negociaron, ¿sí? Que entraron a la vida civil y a la vida política y que hoy se encuentran arrinconados por ese mismo proceso que se dio entre el 91 y el 2014, el 2013. ¿Sí? El caso de Petro. ¿Sí? Una gran embestida de las derechas colombianas frente a procesos de democratización del país. Eso ya nos define un punto concreto. En medio de eso, entonces, una pregunta que tú hacías, ¿cómo van las víctimas? ¿Sí? El tema de las víctimas es un tema complejo. Es un tema que no ha sido tampoco visto de manera integral, y tenemos un problema gravísimo, y es que los desplazamientos se dan porque son un negocio. ¿Son un negocio para quiénes? Para los grupos criminales que se apropian de las tierras o simplemente controlan territorio cuando no hay gente en ese territorio para poder trabajar el tema del tráfico de armas, el tráfico de narcóticos. Entonces simplemente el narcotráfico se dio como un negocio inicialmente para grupos delincuenciales. Sin embargo, existe otro problema también que no ha sido tocado, y es que el tema de los presupuestos locales, ¿sí? Y los desplazados. ¿Hacia dónde corren los desplazados? Hacia donde les dan posibilidades de reivindicar sus vidas y esas zonas en las cuales ellos se reivindican, ¿sí? Reivindican sus derechos, son muy pocas en el país. Es el caso, por ejemplo, de Bogotá, todo lo que Bogotá y Medellín de alguna manera generaron, más Bogotá. Pues obviamente la gente migra hacia donde cree que le pueden restablecer sus derechos, ¿sí? Y eso ha hecho, y eso, con eso lo que estoy diciendo es una sola cosa, y es que el país no ha trabajado el tema de las víctimas. ¿Sí? Hay unas herramientas jurídicas, y hay unos elementos que están ahí, pero igual sigue latente el tema del control territorial por parte de bandas delincuenciales, ¿sí? El acompañamiento en ciertas zonas, inclusive de la institucionalidad, con el caso del ejército y la policía. Eso no ha sido desmantelado en el país. El tema de en ese contubernio entre grupos paramilitares, grupos delincuenciales y el ejército y la policía, pues hay cosas como los falsos positivos que llevan también a víctimas del Estado. ¿Sí? Entonces el problema es muy complejo, sigue siendo muy complejo. Colombia no ha podido no ha podido encontrar la salida a unos temas que son estructurales del Estado, pero también son estructurales ya de la sociedad colombiana. En la medida en que la sociedad colombiana no los asume,
no los asume como propios también, no los asume como una decisión del colectivo de esta sociedad, pues obviamente van a estar latentes. Acaban de vincular a un proceso de investigación a un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura porque estaba negociando favorecer un coronel del ejército en un caso de falsos positivos. Entonces estamos hablando de una sociedad que todavía no ha podido reconocerse a sí misma en el conflicto y no ha podido buscarle la salida a estas problemáticas que son propias de los conflictos, pero que no realmente la élite del país o las élites del país, las distintas élites que hay en el país, ¿sí?, se han realmente comprometido con la búsqueda, ¿sí?, de un país distinto, y eso nos tiene en el punto en que estamos. Bueno, y llegando al final del proceso de paz, donde se llegue a un acuerdo posible, ¿qué garantías constitucionales se podría decir que debería tener el gobierno con las FARC? Hay dos temas. Uno es el tema de norma, ¿no? Construcción de la norma. Yo creo que en construcción de la norma, Colombia es un país con mucha norma. Yo creo que le sobra mucha norma. El problema es esa norma, cómo se hace cumplir, cómo se cumple, quién la cumple. Ayer oía de manera muy clara al comandante del ejército diciendo, antier, diciendo que ellos eran un organismo del Estado, ¿sí?, que estaban para defender la democracia, y que si las FARC entraban a los procesos de la vida civil, a procesos de la vida civil, y entraban a la política como agentes de la democracia, pues que ellos estaban era para proteger y salvaguardar a todos los ciudadanos y ciudadanas que estuvieran en el contexto de esa sociedad democrática que soñamos, que soñamos. Y esa es una respuesta muy válida. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta, pero frente a la respuesta correcta encontramos un ministro de Defensa, ¿sí?, con un lenguaje beligerante, con un lenguaje de que hay que acabar con esos bandidos, entonces no es claro realmente la posición que pueda tener las Fuerzas Armadas frente al tema, ¿sí? Darle seguridad jurídica, es que inclusive no es bastante incierto decirlo, ¿sí?, porque por lo menos habría que analizar el caso de Bogotá. ¿Será que Petro tiene seguridad jurídica en Bogotá? ¿Será que un alcalde, el segundo cargo de representación más importante del país, en manos de una persona que estuvo en la guerrilla antiguamente, o sea, de un exguerrillero que negoció, entró en los procesos civiles y democráticos, ¿tienes seguridad jurídica en el país? Esa es una pregunta que hay que hacerse, pero la respuesta frente a eso es, si después de la Constitución del 91 vino una matanza de 20 años, y la matanza fue contra antiguos exguerrilleros y contra zonas de ocupación de esas guerrillas del 91, ¿sí?, ¿quién nos puede garantizar que con Estado o sin Estado vuelva a suceder lo mismo ahora que estamos en el proceso de la FARC? Eso no tiene garantía. O sea, es un tema incierto, y es incierto por lo que decía anteriormente en la pregunta anterior, y es que mientras la sociedad colombiana, ¿sí?, no asuma que es un problema de todos, que la paz es una construcción colectiva, ¿sí?, y que esa construcción colectiva pasa, ¿sí?, por determinar las instituciones que nos representan en la organización de la sociedad. Entonces es imposible saber qué va a pasar realmente con eso. O sea, medidas jurídicas, sí, saldrán muchas leyes, y habrá estatuto de oposición, y habrá probablemente circunscripción especial para grupos y movimientos, pero de ahí a que eso se cumpla es muy complicado.
Cuando abrió la Constitución Política del 91, abrió la primera opción con los procesos de paz del 91, pues obviamente lo que vino fue un copamiento de grupos delincuenciales sostenidos por parte de la institucionalidad y sostenidos por grupos de la dirigencia colombiana. Entonces, no podemos garantizar, máxime cuando hay un fuerte grupo en Colombia en oposición al proceso de paz. O sea, que es decir que con la Constitución del 91 también se democratizó en cierta parte a los grupos delincuenciales del país. No, no se democratizaron los grupos delincuenciales, por el contrario. A mucha gente se le ha olvidado cuando hace el análisis, y es que la Constitución del 91 tuvo que ver con una cosa muy importante que pasaba en el país, y fue una serie de movimientos regionales que eran muy fuertes. Esos movimientos regionales, hubo unos sectores de la guerrilla que decidieron negociar políticamente, ¿sí? Y entonces eso que determinaba que había que abrir en ese momento, la Constitución de 1886 no lo permitía, había un bipartidismo histórico de 50, 60 años, ¿sí? Y entonces nuevos grupos tenían que entrar en la vida nacional para darle representación supuestamente a estos grupos regionales. ¿Qué sucede con la Constitución Política del 91? La Constitución del 91 entonces lo que hace es organiza la participación y abre canales de participación política. O sea, nuevos movimientos, nuevos grupos podían acceder a elecciones. Inmediatamente después de eso, ¿qué pasa? Pues una gran cantidad, todo el estatuto electoral que fue cambiado en el 91, pues fue copado por grupos delincuenciales que a sangre y fuego debilitaron los movimientos regionales y los suplantaron. Entonces, esa suplantación hoy la estamos viendo en el Congreso. La gran mayoría del Congreso pasado en la cárcel y el resto cuestionado. Obviamente callaron los movimientos regionales y se subieron ellos. ¿Sí? Y ese copamiento que hicieron de los cargos públicos de elección popular, de los cargos de representación, pues obviamente es lo que vuelve a estar hoy en la mesa con las FARC. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo entramos ahí? Y mire lo que le está pasando a Petro, entonces ¿qué garantía tenemos? ¿Sí? Eso es lo que está en juego. Bueno, muchas gracias y bueno, por último yo sí quiero preguntar su posición. ¿Cree en los diálogos de paz? Claro, la paz. El problema no es creer. Yo creo que ahí es donde probablemente nos equivocamos los colombianos. No, la paz es un objetivo estratégico de la sociedad colombiana y hay que trabajar. Es eso. Gracias.